El Señor salvó a la iglesia por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Costamos el precio de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo tiene un precio incalculable. Somos comprados, redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento en que el Señor nos salvó, nos dio al Santo Espíritu. Su Santo Espíritu mora en nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces usted confiese y declare: el Espíritu Santo vive en mí. Soy templo y morada del Espíritu Santo. Y el Señor dio su Santo Espíritu para ayudarnos a vivir la vida cristiana en este mundo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Y hay una figura que se conoce al Espíritu Santo como el Paracleto, en otras palabras, en el que yo me apoyo, en el que descanso. El Espíritu Santo es el que nos acompaña día a día y nos sustenta en nuestras debilidades. La presencia permanente de su Santo Espíritu. Pero también el Señor ha comisionado a la iglesia. La equipó con el Espíritu Santo para que cumpla la misión que Él ha encomendado a su iglesia, de ser testigo, de ser discípulos de Él. Y yo estoy hablando hoy acerca de lo que el Señor espera de su iglesia. Si dio todo esto es porque Él quiere que la iglesia cumpla un propósito. Queridos hermanos, la vida cristiana es más que un conocimiento teórico de doctrinas bíblicas. Eso es importante, pero es más que eso. Es experimentar a un Dios que no tiene límites. El Dios que nos ha salvado es el soberano, es el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el inmutable, el Dios que nunca cambia. Él es el eterno, el Dios que lo controla, lo ocupa y lo llena todo. Él no tiene límites. Él nos conoce a cada uno de nosotros y nos examina. Y Él conoce nuestro nivel de vida espiritual. Por eso la vida cristiana, más que un conocimiento, tiene que ver con aspectos prácticos, vividos, evidenciados en la vida cotidiana, en el diario vivir del creyente. Y sobre la pregunta, más bien el tema, ¿qué es lo que Dios espera de su iglesia? Yo quiero hablar, tengo unos 5 puntos, pero al menos quiero hablar de 4. Son elementales, ustedes los conocen muy bien. Pero mi propósito es que los recordemos para que los llevemos a la práctica en nuestro diario vivir y seamos efectivos. Conocimiento más práctica nos hace ser efectivos. En primer lugar, lo que Dios espera de su iglesia es que sus hijos, su iglesia, amemos como Él nos ama. O amemos como Él nos amó. Un elemento tan importante, un elemento tan principal, tan fundamental en la vida espiritual. El Señor espera que su pueblo ame como Él nos ama. Amor es estar comprometido a buscar lo mejor para otro. Amor es asumir un compromiso de bienestar, de respeto, de aprecio, de cuidado hacia otro. Y en la Biblia encontramos porciones, escrituras claras y enfáticas sobre este tema. Por ejemplo, Juan 13:34. Yo quiero invitarles a que hagamos uso de la palabra del Señor, hermanos, siempre, ¿verdad? Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo, ¿qué cosa, hermano? Os doy. ¿Quién está hablando allí? Está hablando Jesucristo, el dueño de la iglesia, el que compró a la iglesia a precio de sangre. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El texto no dice que améis
a algunos. Y luego dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En la Biblia encontramos un ejemplo y un parámetro de amor. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. La pregunta, ¿cómo me amó el Señor? ¿Cómo me ama Dios? Dios me amó dando lo único y lo mejor. Dio a su unigénito Hijo por amor a nosotros, para que muriera en la cruz ocupando el lugar que usted y yo nos merecíamos. Lo ocupó el Señor por amor a nosotros. Y el texto dice que nos amemos uno a otro como Él nos ha amado. La pregunta es, ¿cómo me ha amado y cómo me ama Dios? Y Dios me ama con amor eterno. Dios me ama con amor incondicional. Dios me ama a pesar de mi defecto. Dios me ama y le garantizo algo: nunca dejará de amarlo a usted a pesar de. ¿Cuánto le dan un buen aplauso al Señor por eso, hermano? A mí me emociona el darme cuenta que en medio de mis imperfecciones, en medio de mis debilidades, tengo a un Padre celestial que me ama con amor eterno, con amor incondicional. A pesar de, Él me ama. Y Él me exhorta y Él me mandata en su palabra que debo amar de esa misma manera. Aquí hay algo, hermanos, para discutir en este tema, ¿verdad? Acerca del amor. La pregunta es, quiero invitarles a leer otro texto. Allí mismo, hermanos, en el libro de Mateo. Mateo 5, 43 y 44. Mateo 5, 43 y el versículo 44. Dice Mateo 5, 43 y 44. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 5, 43 y 44. ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a quién? A tu enemigo? Noten lo que dice la ley, ¿verdad? Pero esto cambia. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. La enseñanza del Señor viene a poner en entredicho otra ley, otra enseñanza. En esta dispensación de la gracia salvífica, cambian las cosas. Entonces surge la pregunta: ¿a quién debemos amar? Fíjense, hermanos, que no es a nuestro amigo. Vean lo que dice el versículo 45: para que seáis hijo de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y el 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es fácil amar a las personas que me aman. Es fácil amar a los que me tratan bien. Y hermano, estamos en este mundo y no me vayan a decir que no. Nos encontramos con personas, a quienes humanamente hablando nos es difícil amar. ¿Cierto o no, hermanos? No me digan de que no, ¿verdad? La pregunta es: ¿a quién debemos amar? Y el texto dice que debemos amar a nuestros enemigos, aquellos que luchan en contra nuestra. Yo siempre digo, los cristianos no debemos tener enemigos.
Y si tenemos un enemigo en común, se llama Satanás. Pero estamos en este mundo. Somos humanos, tenemos debilidades, tenemos un carácter, tenemos un temperamento. Hay momentos en que yo estoy del lado de los que amo y hay momentos en que me encuentro al lado de los que no amo. Y debemos amar a nuestros enemigos, aquellos que luchan en nuestro contra. Debemos amar, dice el texto, a aquellos que nos maldicen, aquellas personas que usan palabras que nos hieren, crueles, palabras ofensivas. ¿Cuántas veces usted ahí en su centro de trabajo o en el vecindario o compañeros de clase, del colegio, de la universidad, queridos hermanos, se tornan personas adversas hacia usted? Personas que lo maldicen usando palabras crueles, que hieren, que enferman y lo matan emocionalmente hablando. Y está con ellos, los ve todos los días. Ahí los tiene. Fíjese que a esas personas que le maldicen, porque maldecir es decir algo malo, a esas personas la Biblia dice que debo de amar. O sea, no debo pagar como cristiano, no debo pagar con la misma moneda. Yo debo marcar la diferencia. Yo debo hacer la pauta porque somos un pueblo especial para marcar la pauta, para ser diferente en obediencia al mandato que el Señor estableció. ¿A quiénes debo amar? Según el texto, debo amar a aquellos que nos aborrecen. Eso dice Mateo 5, 43 y 44. Aquellos que nos aborrecen. Los que nos aborrecen son aquellos que nos desean el mal. Nos desean el mal, nos rechazan, nos desprecian, nos evitan, cortan nuestra amistad. Por ellos y a ellos debemos amar. Podría ser un familiar, podría ser su esposo, podría ser su hijo, podría ser la suegra, podría ser el vecino, quien sea quien le esté maltratando, a ellos debe amar. ¿A quienes debemos amar según el texto? A aquellos que nos maltratan. Hay personas que se deleitan en vernos sufrir, gozan cuando nos hacen sufrir con el látigo del desprecio. A esas personas debemos amar. ¿Quién es su adversario ahorita? ¿Quién lo maltrata? ¿Quién lo rechaza? ¿Quién lo maldice? ¿Quién lo desprecie? ¿Quién le está haciendo daño? A esa persona usted debe amar. Y alguien va a decir, pero eso es masoquismo. No, es una actitud de cristiano. Es una actitud de un gran principio bíblico establecido en la palabra por nuestro Señor Jesucristo, dado a la iglesia para que la iglesia lo ponga en práctica. Hay tres elementos básicos del cual el ser humano se siente necesitado. Yo necesito sentirme amado por alguien. Yo necesito sentirme aceptado por alguien. Y también necesito sentirme perdonado por, que es el otro tema, el otro punto que voy a abordar. Y cuando yo tengo llena esas necesidades, eso trae salud a mi vida. A ellos debemos amar. Mis queridos hermanos, este tema o este tema del cual estoy hablando, este enfoque, no es tan fácil. No es tan fácil. Y tal vez alguien esté diciendo, el hermano pastor habla de ese tema porque tal vez a él nadie le ha hecho mal. Eso cree usted, ¿verdad? A mí me han hecho varios asaltos. El último asalto que me hicieron en el 2010, a inicio del 2010,
cerca de la casa, venía de recoger uno de mis hijos al colegio, iba a recoger al otro, salían en horarios diferentes, y saliendo de una fotocopiadora a bordo del carro, y de repente aparecen súbitamente 3 con armas, uno por el lado donde conduzco, el otro por el acompañante y otro por la parte de atrás, y me ponen 3 pistolas. Y me despojan de un vehículo, una Hilux con 11.800 kilómetros apenas recorridos, nueva. Me dieron una golpiza, me dieron 3 heridas en la cabeza, me golpearon la pierna, el costado y me tiraron. Y me apuntan la persona y si te parás, y se fue. Hermano, yo pasé como 6 meses con una situación complicada. Y yo digo, mi vocación es ser pastor y mi profesión es psicólogo. Y ahí las terapias como psicólogo no me servían a mí, ¿verdad? 6 meses, hermano. Yo me acostaba y mi esposa dormía placenteramente. Y yo dándome vuelta para un lado y para otro. Y en frío yo miraba la escena de los ladrones, ¿verdad? Dándome golpe, diciendo cualquier cosa, tirándome, apuntándome y ver ir el vehículo cuando se lo robaron. Y entonces un día dije, Señor, yo necesito cambiar esto. Y le pedí al Señor que me ayudara para amarlos. Yo no sé quiénes son, pero oré. Y voy a hablar acerca del perdón también. Pero vean, hermanos, humanamente hablando es bien complicado poder amar. Hay personas que es difícil poder amarlas, que no nos caen tan bien, ¿verdad? Pero la Biblia me enseña que debo amar. Esta carnita me dice otra cosa, pero el Espíritu me dice otro. Mi lógica me dice otra cosa, pero la Biblia me dice lo contrario. Ame. Señor, pero es que esa persona es cruel. Ámelo. Pero es que me maltrata, habla mal de mí. Ámelo. Pero es que me desprecia. Ámelo. Eso dice la palabra del Señor, hermano. Aspectos prácticos. Y sabe, hermano, que muchas personas viven enfermas por estar vacía de amor y porque no expresan amor. Miren, hermanos, antes de que conociéramos a Cristo, era difícil poder amar como la Biblia lo enseña. Pero una vez que tenemos a Cristo, las cosas cambian. Porque el Señor me capacita para eso. El día que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fuimos sellados por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y un sello de garantía de que le pertenezco a Dios es la presencia y la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso, hermano? Usted debe confesarlo y creerlo. Que el Espíritu Santo vive y mora en usted. Y entonces Dios hizo algo que me capacita para amar. Vean lo que pasa. Vamos a ir a Romanos 5:5. Cómo Dios me capacita para que ame como Él quiere que ame. Romanos 5:5. ¿Lo tienen, hermanos? Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de ¿quién, hermano? El amor de Dios ha sido derramado. ¿Dónde, hermano? El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? El amor de Dios derramado en mi corazón a través de la obra de su Espíritu Santo. La pregunta es esta: ¿para qué y con qué propósito Dios ha colocado de su amor por medio de su Espíritu en mi corazón, hermano? ¿Para qué? Para capacitarme para que ame como Él ama. Ahora les pregunto, ¿tenemos la capacidad de amar como Dios nos amó, hermano? La Biblia lo dice, hermanos. Usted está capacitado.
Usted está capacitado para amar como Dios quiere que amemos. Cerremos ese puntito ahí. Pasamos a un segundo elemento. Segundo elemento es, ¿qué espera el Señor de su iglesia? El Señor espera que perdonemos como Él nos perdonó. Esto es duro, hermano. Alguien va a decir, el pastor habla de eso porque a él no le han hecho mal. Cuando tenía 12 años, mi padre fue secuestrado. Yo soy su hijo mayor y fue asesinado, cruelmente torturado, al grado que mi madre y mi abuela no me llevaron, donde quedó sepultado, para no traumarme. Pero no es cierto, hermano, tenía 12 años y recuerdo cómo secuestraron a mi padre y yo cargué con eso por muchos años. A los 14 el Señor me salvó, a la edad de 14 años. Y yo tenía 16 años, ya bautizado, serví en una iglesia y cuando mi pastor hablaba del amor y el perdón, yo eso no lo podía procesar. Yo decía, ¿cómo es posible que yo tenga que amar y perdonar a las personas que secuestraron a mi padre? Tenía 31 años él, me dejaron huérfano, cruelmente lo asesinaron. ¿Cómo es posible? Pero tanto de los mensajes tuve que entenderlo. Y entonces un día tomé la decisión, oiga bien esto, el amar y el perdonar no es un sentimiento. Usted nunca va a sentir amar y perdonar a alguien. Y si usted lo va a hacer hasta que lo sienta, lo siento. Es una decisión. Yo decido amar y perdonar a pesar de lo que me ha hecho. Y entonces un día en una oración, yo tomé la decisión de perdonar. Dígame, yo no sé, yo no los conozco a las personas, no sé dónde están. No, sí sé dónde están, después me di cuenta. Pero en esa oración le dije, Señor, yo quiero disfrutar del perdón, de perdonar y que me perdonen. Yo necesito, Señor, tu ayuda para perdonar. Yo necesito entender el tema del amor y el perdón. Yo necesito libertad cuando ore, que no haya algo que impida mi oración. Y después de haber orado, no una vez, varias veces, el Señor un día trajo paz a mi corazón. Al grado que cuando recuerdo lo que le hicieron a mi papá, ya no lo recuerdo para mortificarme y sentir rechazo y odio por esas personas. Lo recuerdo como un acontecimiento que sucedió, lo he procesado, lo he entendido y que he perdonado a esas personas. Yo tuve que salir del país cuando regresé. Fui para conocer porque me dijeron quién fue la persona que guió el operativo y fui para conocer el lugar y la casa de la persona. 8 años después. Y no fue fácil, ¿verdad? Pero yo me recordé la oración que había hecho hace unos 4 años atrás. Perdonar. No es fácil. No es fácil. Señor quiere que perdonemos como Él nos ha perdonado. Y ahora les refiero 2 escrituras. Una en Lucas 17, 1 al 5. ¿Cuántos quieren seguir leyendo la Biblia, hermanos? Perfecto, ¿verdad? La Biblia es la que nos da vida, nos da instrucción. En Lucas 17, del 1 al 5. Vamos a ir ahí rápidamente, queridos hermanos. Dice el versículo 4 del libro bueno, pueden leerlo desde el 5, pero el versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo y si se arrepintiere,
perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer, hermano? O sea, el perdón no tiene límite. El perdón no tiene límite. Ahora, la otra cita que quiero referirle es Efesios 4:32. Cómo el Señor nos enseña a perdonar. Antes sed benignos unos con otros. Noten, hermano, que todo esto tiene que ver con un asunto de interrelación personal. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo, hermano? Como también Dios os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es el patrón y el modelo de perdón? El perdón que Dios me dio en Cristo Jesús. Vea, yo siempre digo esto: no es más grande la ofensa que le han hecho a usted que la que usted y yo le hicimos al Señor. El pecado. Y si el Señor es tan amplio en perdonarnos, ¿por qué yo no voy a perdonarle las ofensas a mi prójimo, a mi semejante? Por lo contrario, el texto dice que sea bondadoso y misericordioso. La palabra misericordia viene de corazón, sentir miseria, dolor por el otro. Misericordia, cordia, corazón, sentir dolor por otro, pesar por otro, misericordia por otro. Aquí, hermanos, el perdón. ¿Qué entendemos por perdón? ¿Qué entendemos por perdón? Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Todos. Repito, hay momentos en que yo me encuentro en que soy víctima, y hay momentos en que me puedo encontrar en ser un victimario. Pero como cristianos necesitamos perdonar y que nos perdonen. ¿Por qué? Porque el perdón me libera y libero. ¿Cuántas personas viven esclavas del odio, de un resentimiento y de una raíz de amargura? Y la persona, no sé quién le haya hecho daño o qué tipo de daño le hicieron cuando era un niño, una niña o un adolescente, o en el matrimonio. No sé qué tipo de daño le hayan hecho. Y podría que por años haya cargado con esa molestia, con ese resentimiento, con ese odio, con ese rencor, al grado que se tradujo a una raíz de amargura. Y una raíz de amargura luego se torna en una barrera, en una atadura, y no sentimos libertad. Y para llegar a la raíz de amargura es todo un proceso. Las cosas inician simple y luego se pueden ir haciendo enorme, o pueden iniciar fuerte y marcarlo por toda una vida. Y es víctima de un odio, de un resentimiento, de una raíz de amargura que no tiene paz consigo mismo, no tiene paz con su semejante y no tiene paz con Dios. Y a veces la falta de perdón me enferma. Y ahí surgen lo que se conoce como las enfermedades psicosomáticas, mente, cuerpo. Y necesitamos perdonar, uno, por lo que la Biblia lo dice, el Señor lo manda. Le hace bien a mi vida
Y lo otro es que el perdón es liberar a otro y liberarme a mí mismo. Liberar a aquel quien se siente atado porque yo no lo he perdonado, y perdonarlo para que también se sienta liberado por parte mía. Necesitamos esto, hermanos. ¿Qué es perdonar entonces? Perdonar es, hay una frase que se usó mucho en el 90. Esa frase, la frase es amnistía. La palabra amnistía viene de amnesia, del término amnesia y la amnesia es alguien que olvida. Entonces es olvidar el agravio. Pero alguien está diciendo, hermano, pero usted, pastor, no olvida lo que le hicieron. Sí, no lo olvido. Solo que cuando lo recuerdo, no lo recuerdo para mortificarme. El asunto es cuando usted recuerda un daño, un mal, y cada vez que lo recuerda, usted pierde la paz, lo marca. Y que cuando ve a la persona, siente que el estómago se le hace chiquito. Y ese es un síntoma que no ha perdonado muy bien, no ha perdonado. Noten entonces, hermanos, que la Biblia nos enseña que ¿qué espera el Señor de su iglesia? Que perdonemos como Él nos ha perdonado. Esto tiene que ver con relaciones, tiene que ver con compañerismo, tiene que ver con convivencia, tiene que ver con mantenernos en paz. Dice Romanos 5, 12, 18, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Paz interior, disfrutar de esa comunión con Dios y esa comunión consigo mismo y esa comunión con mi semejante. Perdón. Una pregunta que usted y yo debemos hacernos en este momento. La primera pregunta es, ¿a quién necesito amar ahorita? ¿Por qué necesito amarlo? Y la otra pregunta es, ¿cómo estoy reaccionando frente a aquellas personas que me hacen mal? ¿Será que mi corazón está lleno de resentimiento, de algún rencor, o ya se tradujo a una raíz de amargura? ¿A quién necesito perdonar o que me perdone? Pensemos. Por eso hablé de que el conocimiento bíblico es importante, pero se torna más importante cuando lo llevamos a la práctica. Usted tiene conocimiento sobre el amor y el perdón, y hasta ahí nomás llega. Usted necesita llevarlo a la práctica. ¿Y cómo reaccionamos frente a las personas que nos agreden, que nos maltratan? Debemos aprender a reaccionar en frío. Nunca reaccionemos en caliente o cuando estamos irritados, airados. Pensemos, relajémonos para saber responder. Bien. ¿Qué espera el Señor entonces de su iglesia? Siguiente aspecto, tercer aspecto, lo que el Señor espera de su iglesia es que fomentemos la unidad en cumplimiento a su oración sumo sacerdotal. Eso espera el Señor de la iglesia. Aspectos prácticos. Antes de que el Señor fuera a la cruz del Calvario, Él hizo una oración en San Juan 17, 23. Dijo el Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Quién oró eso, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Una oración intercesora. Como sumo sacerdote, Él ora para que su pueblo sea uno, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has llamado a ellos como
perdón, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La iglesia es llamada a practicar la unidad. Y en la Biblia tenemos ejemplos de unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, un único Dios verdadero. Y cuando Dios está hablando, hagamos al hombre, hay un sentir, hay un acuerdo, no hay contradicción y hay una determinación. El mismo matrimonio que Dios estableció, Génesis 2, 24 y 25 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, una unión indisoluble, única. El cuerpo, cuando el Señor se refiere a la iglesia, toma una figura del cuerpo y habla Pablo de que así como en el cuerpo hay muchos miembros, pero todo el cuerpo es uno. El cuerpo está compuesto de muchos órganos, tiene muchos órganos, pero una unidad, un cuerpo. Los órganos tienen una función diferente para darle vida a un cuerpo. Y el Señor habla de la unidad que debe ser tomada en cuenta y practicada en su iglesia. Eclesiastés 4:9 dice: son mejor dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si uno se cae, el otro le levanta. Si duermen se calientan mutuamente, ay del solo. Y luego dice: y cordón de 3 doblez no se rompe pronto. Somos más efectivos en la unidad que divididos. Y sabe, hermano, que hay un ser interesado en mantenernos fraccionados. Dice que la aritmética de Satanás es restar y dividir. La aritmética del Señor, ¿cuál es, hermano? Sumar y multiplicar. Fíjense que a Satanás no le gusta la unidad de la iglesia del Señor. No le gusta. Él es el interesado número uno en vernos divididos, en ver divididos los matrimonios, en ver dividido la familia, en ver fraccionada la iglesia. No. Y nosotros debemos entender eso y cerrar puerta a toda maniobra de Satanás que intente dividirnos. Hay un axioma, el axioma es: divide y vencerás. El Señor Jesucristo dijo que una casa dividida no prevalece. O sea, somos más efectivos cuando estamos unidos. Eso espera el Señor de la iglesia, que la iglesia esté unida. Y un cuarto aspecto, mis queridos hermanos, lo que espera el Señor de la iglesia es que la iglesia practique la santidad demandada por Él. Hay un pasaje que quiero que lo leamos para luego comentarlo. Primera de Pedro 1, 14 y 16 al 16. Primera de Pedro. Hablando de la santidad que el Señor espera de su iglesia. La palabra santo viene de una figura y es apartado. Los cristianos fuimos apartados de ese mundo de pecado, separados de allí para ser consagrados a Él. Y la palabra santo significa eso, apartado. Primera de Pedro 1, 14 y 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis, en otras palabras, no se amolden a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y esta es la advertencia, el siguiente. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué nos dice a nosotros, hermano? Sed también vosotros santos. ¿En qué, hermanos? ¿En algunos actos de nuestra vida? No. En toda vuestra manera de vivir. El Señor demanda santidad de su iglesia. Santo en mis relaciones matrimoniales. Santo en mi vida de negocio. Santo en el trato para con los demás. Santo en el trato para con mis hijos. Santo en mi vida privada. Apartado. El Señor
nos ha capacitado para que vivamos una vida de santidad. La Biblia habla de tres aspectos de santidad. Se habla de la santidad inicial. La santidad inicial tiene que ver con la posición que yo ocupo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que somos, en Efesios dice que somos aceptos en el amado. Y Pablo, cuando se refiere a las iglesias, dice a los santos de la iglesia en Corintios, a los santos en la iglesia de tal lugar, santos. A esto se le llama la santificación inicial o posicional, el lugar que ocupo en Cristo Jesús. Pero también está la santificación progresiva. Y Pedro está hablando de esa santificación progresiva. Lo que significa que cada día yo debo morir a este mundo, renunciar a este mundo y vivir para Cristo cada día, hermanos. Pero también significa que cada día debo ser mejor. Debo crecer en esa gracia y en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también la Biblia habla de la santidad total. Y la santidad total la lograremos cuando estemos en la presencia del Señor, hermano. Cuando estemos con Él por toda una eternidad. Mientras estamos en este mundo, peregrinamos sujeto a tantas debilidades. El Señor quiere que practiquemos y crezcamos en esa santidad progresiva, que cada día seamos mejores. Ahora, cuando cada día que pasa nosotros procuramos ser mejores, entonces estamos reflejando la imagen y semejanza de Dios a este mundo. Y entonces el mundo va a glorificar a Dios por esa vida cristiana que nosotros llevamos, por ese estilo de vida que nosotros vivimos, por ese compañerismo, por ese interrelacional, por ese amor que en nosotros hay, por ese perdón que le damos a las personas, por la unidad que la iglesia vive. Estos elementos son prácticos, pero son bastante complicados. Y lo lograremos solo y tan solo le permitimos al Santo Espíritu de Dios quien nos guíe y nos fortalezca para fomentar y mantenernos en estos principios. ¿Qué necesitamos, hermano? Amar como el Señor nos amó. ¿Qué necesitamos? Perdonar como Dios nos perdonó. ¿Qué más necesitamos? Practicar la unidad por la cual Él oró y la santidad que Él demanda, que seamos como Él es santo. Les pregunto, hermano, ¿es complicado? Humanamente hablando es complicado, pero con ayuda del Señor lo podemos. Pregunto, hermanos, para terminar, ¿quiere usted aprender a amar como el Señor nos amó? ¿Quiere usted aprender a perdonar como el Señor nos perdona? Pueda que hoy usted esté libre. Yo no tengo a nadie, un enemigo, nadie que me adverse, pero podría ser que mañana aparezca. ¿Quiere usted fomentar la unidad dentro del cuerpo que es la iglesia, hermano? ¿Quiere usted fomentar la unidad en su familia? ¿Quiere usted vivir una vida de santidad que honre al Señor? Una vida íntegra, un corazón íntegro, una mente conforme a la mente de Cristo y un corazón conforme al corazón de Dios. Humanamente hablando, es imposible, pero con ayuda del Señor y la presencia de su Santo Espíritu en nosotros, lo lograremos. Pongámonos de pie, por favor, hermanos, y vamos a orar en esa dirección.